Buenos días, soy Sony Martínez y hoy, junto con la asociación ROMI, vamos a ver el tema de la igualdad. Bueno, la igualdad es el concepto real de la igualdad, nos queda claro desde que es un principio y un valor. Además consta dentro de nuestra Constitución española, ¿vale? En el artículo 14, donde nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin condición de raza, sexo, religión, ideas políticas, etcétera, etcétera. Con lo cual la igualdad es una realidad legal. Bueno, las mujeres llevamos toda la vida intentando conseguir esto de la igualdad y creo que aún nos queda un poco por conseguir. Pero bueno, creo que las generaciones, pues la educación y todo va haciendo que nos vayamos adaptando a la realidad del siglo XXI. Importante, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Qué camino se ha hecho para llegar a intentar conseguir esta igualdad que todavía estamos luchando por ella, ¿vale? Empezamos desde 1931, la primera Constitución, ahí se consiguió el derecho al voto con Clara Campoamor, que las mujeres antes no podían votar y desde 1931 se puede votar, ¿vale? La ley del divorcio en 1932, que nos dejó claro que si una persona no quería estar con otra podía divorciarse. Luego, durante los años de dictadura, se prohibió el divorcio hasta los años 80, que ya se volvió a conseguir el divorcio. Luego también en 1931, ¿vale? A nivel nacionalista, o sea, la sección femenina, fue algo que, aunque suena como muy antiguo, era muy moderno, porque era dejar que las mujeres pudieran participar en todo lo que era la lucha, ¿vale? Y participar también en una lucha obrera, ¿no? A nivel de sindicatos, etcétera, etcétera. Luego también en 1957 hubieron reformas en los planes de estudio, ya que antes del año 57 habían estudios habían distritos y sectores donde las mujeres estudiaban en un lado y los hombres en otro, sin la igualdad de condiciones y la igualdad de oportunidades. Sabéis que estudiar nos abre un mundo hacia un futuro laboral y a no depender económicamente de nadie, y eso es muy importante para poder conseguir una igualdad. Bueno, podemos continuar diciendo que a partir de 1975, cuando ya cae la dictadura, pues dejan de ser clandestinos, se deja la clandestinidad de los grupos feministas, que habían sido hasta entonces ilegales. Entonces eso también fue un cambio importante, porque ya empezaron a ir intercalando, a ir trabajando con la sociedad desde los colegios, institutos, universidades, etc. Después, en 1978, llega nuestra Constitución española y en el artículo 14 nos define la igualdad. Después, en el 81, es lo que retomamos, volvió a ser legal la ley del divorcio, y ahí pues eso también fue muy importante a la hora de liberar un poco a la mujer que vivía un poco oprimida, ¿vale? También después, en el 83, se crea el Instituto de la Mujer, que creo que ya ahí nos daba un poco más de carisma y sobre todo un poco más de legalidad para que las leyes fueran mejorando y fueran cambiando en el Congreso y fueran incluyéndose los conceptos de igualdad en todo tipo de organismos públicos. En el 99 se promueve la ley de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, donde se incluye a hombres y mujeres, porque ya estábamos en finales en el siglo XX y teníamos muy claro que tanto hombre como mujer trabajábamos para mantener una familia, ¿vale? Después, en el año 2003, se consigue la ley sobre las medidas para incorporar la valoración del impacto de género, ¿vale? En las disposiciones normativas que elabora un gobierno. Eso es súper importante, porque a partir de ahí se genera la próxima ley, que es la del 2004, para la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sabemos que es una lacra social y que todo empieza por la educación. Si desde pequeñitos, tanto a niños como a niñas, los educamos en igualdad, creo que prevenimos una futura situación incómoda dentro de un domicilio, con lo cual el poner en riesgo a las niñas, futuras mujeres, contra la ley de violencia de género, ¿vale? Necesitamos que esa ley fue un cambio muy importante. De hecho, a día de hoy ya tenemos un Ministerio de Igualdad, que eso hace 50 años era impensable, ¿vale?
Bueno, los conceptos relacionados con la igualdad tiene mucho que ver el concepto mujer, concepto hombre, desde los ancestros, ¿no? desde la época más antigua, donde la mujer formaba parte del entorno de la vida privada, es decir, del cuidado de los niños, de la comida, de que la casa esté limpia y del entorno, mientras que el hombre tenía una vida pública, ¿vale? Y era una vida laboral, de éxito, donde podía desarrollar su carrera profesional y al mismo tiempo disfrutar de lo bonito y de lo bueno que es una vida familiar. A la mujer se le acotaba el límite solo a la vida familiar, a la vida privada. Estaba muy mal vista una mujer que tuviera un rol social y tuviera una carrera profesional. Bueno, los estereotipos son ideas muy simplistas, muy esquemáticas del entorno social que están muy arraigadas a través de la historia en el concepto hombre-mujer, que genera esos estereotipos, generan al final esa diferenciación y lo que queremos conseguir es una igualdad, que seamos considerados iguales en sociedad. El estereotipo masculino, ¿vale? Habla siempre de una estabilidad emocional, de ser una persona dinámica y de ser un sujeto sexual, como el macho, ¿no? De la manada. Y sin embargo, el estereotipo femenino, desde los ancestros de la historia, siempre nos habla de una inestabilidad emocional, de como que las mujeres somos más lloronas, más emocionales, más de corazón, más que de cerebro, ¿vale? Ante la sociedad somos sujetas más pasivas, como una pasividad, ¿vale? Y como en muchas ocasiones, igual que el hombre es como el hombre de la manada, ¿no? El sujeto sexual, como que la mujer al revés sería el objeto sexual, es decir, el concepto de él decide y yo asumo, ¿vale? Eso es muy importante que tengamos claros, que esos estereotipos solamente los podemos cambiar nosotras, ¿vale? Porque muchas veces las más machistas son las mismas mujeres, ¿vale? Entonces, según las generaciones vayamos avanzando, tenemos que ir descartando estos estereotipos antiguos, ¿vale? Para poder conseguir vivir en una sociedad real. El rol o la función del género, ¿vale? Son ese conjunto de tareas y funciones que realizan las mujeres y hombres en relación a lo que cada sociedad determina. ¿Qué ocurre? Que si vivimos en una sociedad que ha sido muy machista, muy marcada por un patriarcado y por una educación muy delimitando siempre y limitando a las mujeres a poder acceder a otra función que no fuera la de criar y ser madres y esposas, pues es muy difícil avanzar. Es un concepto de carácter formal, la igualdad, ¿vale? Que nos permite sustituir unos elementos por otros sin que la situación se altere. Es decir, cuando esto se refiere a personas, la igualdad es dar un trato igualitario a todas las personas en las mismas condiciones y según sean sus características individuales. Realmente a la hora de un trabajo no debemos mirar en sociedad si es un hombre o una mujer, debemos mirar qué perfil tiene como trabajador, qué formación tiene, qué experiencia laboral tiene y buscar el que mejor se ajuste, sea un hombre o sea una mujer, ¿de acuerdo? La igualdad de género ya implica el reconocimiento e igual valoración social de las mujeres y los hombres en un entorno social, así como la corresponsabilidad con las tareas y funciones que se realizan en diferentes espacios, tanto en la vida familiar como en la vida laboral. Creo que hemos de llegar a conseguir romper los techos de cristal, ¿vale? El concepto techo de cristal es ese concepto de que a los cargos de gerente, de director en una empresa, parece que no puede llegar una mujer porque además la mujer, para ser bien reconocida en sociedad, tiene que ser una buena madre, una buena hija y cuidar de sus mayores y una buena esposa. Y además, si le da tiempo ya, pues ser una buena profesional. Y yo creo que las mujeres, igual que los hombres, estamos capacitados, todas las personas estamos capacitadas para realizar las mismas cosas. Lo que ocurre es que cada uno va decidiendo y va eligiendo. Ni todas las mujeres tenemos por qué ser madres, ni todas las profesionales tenemos por qué pelear por tener un cargo arriba, ni tendremos por qué renunciar a tener un cargo directivo. Es completamente compatible.
La igualdad de oportunidades habla del tema laboral, ¿no?, que veníamos hablando. Implica que todas las personas deben tener las mismas oportunidades para acceder en la vida sociolaboral y no debe ser objeto de discriminación por ningún tipo de razón. Es decir, que podemos estudiar igual que los hombres, podemos trabajar igual que los hombres, podemos ser madres y tener una maternidad y paternidad responsable y podemos llevar una casa, el cuidado de los mayores, etcétera, etcétera. El tema es hacerlo en equipo. O sea, la igualdad de género suma, ¿vale? Se trata de sumar para avanzar en sociedad, ¿vale? El hecho de hacer una discriminación por la condición que sea, por ser mujer, por ser gitana, por ser pobre, por ser rica, por ser rubia o por ser morena, ¿vale? Lo único que conlleva es a restar, le restamos oportunidades a las personas y queremos tener las mismas oportunidades en la igualdad de género. Bueno, la mujer en el mercado laboral sabemos que siempre está un poquito a la cola, ¿vale? La tasa de desempleo femenino de las mujeres siempre es mayor que el del masculino. Hay muchísimo más paro en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Pues porque en alguna etapa de su vida han de parar un poco, pues para criar un poco a sus hijos, y eso les hace apartarse del mercado laboral, y cuando quieren volver a incorporarse muchas veces es más difícil, ¿vale? También es verdad que los salarios, el sueldo es más bajo en las mujeres que en los hombres. Eso todavía chirría, ¿no?, cuando la Constitución dice que somos iguales ante la ley, no ante el mismo trabajo, las mismas horas y la misma responsabilidad en el trabajo, deberíamos de tener el mismo salario, ¿vale? También importante, los jóvenes son también y las mujeres son los principales víctimas de esos trabajos llamados entre comillas precarios, ¿vale? Trabajos temporales, trabajos de menos cualificación, trabajos que van relacionados simplemente pues o con la limpieza, con el cuidado de mayores, con los supermercados, la hostelería, siempre en el rango más bajo de la hostelería, que suele ser pues el que peor salario tiene, el que peor horario tiene, etcétera, etcétera. Y luego, muy importante también, eso conlleva a que volvamos a caer en desigualdad, es decir, en la división sexual del trabajo. Todavía cuesta que en trabajos como el mío, ¿vale? Yo soy enfermera y en trabajos como el mío todavía cuesta ver hombres, ¿vale? Cada vez hay más, pero seguimos siendo el colectivo mayoritario femenino, porque venimos de una educación antigua, ¿no?, a lo largo de los años, donde a las mujeres desde pequeñitas se nos regalan bebés para cuidar bebés y aprender a cuidar bebés. Se regalan muñecas y a los niños coches. Entonces, claro, el niño con el coche se puede ir a trabajar, pero la niña se tiene que quedar en casa a cuidar al bebé. Eso conlleva que desde ahora ya tenemos que cambiar, y a los niños tenemos que dejar esos roles sexistas a la hora de regalar juguetes. Por ejemplo, tenemos que educar en igualdad desde pequeñitos, que las niñas aprendan a jugar con coches o con herramientas o con lo que sea, y los niños también aprendan a llevar el carro del bebé, porque algún día serán padres y también les va a venir bien. La segregación ocupacional hace referencia a la concentración de las personas trabajadoras en tipos y niveles diferentes de actividad, de empleo en función del sexo. Lo que veníamos hablando antes es una segregación ocupacional, es decir, las mujeres suelen ocupar siempre los cargos más bajos y en trabajos más relacionados con la limpieza, el cuidado y la hostelería, siempre en los rangos de menor sueldo, ¿no?, de menor salario. Eso acaba generando que los altos directivos o los directores de recursos humanos, que son quienes deciden a quién contratan, tienen ya tipificada esa desigualdad y buscan los hombres para el taller o para cargos de gerencia o cargos de recursos humanos o de administrativos, y buscan mujeres para los cargos y los empleos de limpieza, cuidado, etcétera. Esa segregación ocupacional debemos de empezar a romperla para poder conseguir que las mujeres sean bombero y que los hombres sean cuidadores. La segregación horizontal nos hace referencia a la concentración de mujeres y hombres en sectores y empleos específicos, donde las mujeres se ven confinadas a una gama muy estrecha de ocupaciones, mucho más limitada que la de los hombres. Lo que hablábamos del cuidado, la limpieza y la cocina, por ejemplo. La segregación vertical hace referencia a la concentración de mujeres y hombres en grados y niveles diferentes de responsabilidad, o puestos donde las mujeres normalmente ocupan siempre los puestos inferiores. Es la verticalidad que marca la diferencia salarial. Es decir, abajo
los que cobran menos, arriba los que cobran más. Por eso hablábamos de un techo de cristal, ese que tenemos que romper todas las mujeres. Ese techo de cristal está arriba en los puestos de más alto cargo en una empresa, ¿vale? Que siempre es un cristal transparente, como que las mujeres desde los puestos de abajo vemos, pero no conseguimos llegar, ¿vale? Por eso le llamamos un techo de cristal, que algún día, ¿vale? Todas juntas daremos un puñetazo y lo romperemos, ese techo de cristal. Para conseguir de verdad la igualdad tenemos que frenar algo que es muy importante y de hecho algo que ocurre muchas veces en el entorno laboral, familiar e incluso en nuestro entorno de amigos o social, ¿vale? Son los acosos, ¿vale? Porque para poder vivir en igualdad de verdad, las mujeres no debemos sentirnos intimidadas ni debemos vivir con ningún tipo de miedo, ¿vale? Que con lo que corre hoy en día, pues creo que es importante hablaros de esto. Los acosos, tanto el acoso sexual como el acoso moral, ¿vale? Ese acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito de produzca un efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en este caso de una mujer, ¿vale? En un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, ¿vale? Parece que aquello antiguo del piropo de hola guapa, buenos días, o mira qué enfermera más guapa va a venir hoy, ¿vale? O mira la chiquita esta, ¿vale? No es que nos estén agrediendo, pero sí nos están haciendo de menos, es decir, sí nos están dejando un poquito en diferente situación. Hay que tener en cuenta que no se puede permitir en el entorno laboral aguantar ni una palmada en el culo, ni un mira qué guapa tengo la secretaria, pues mira que ponte más sexy para venir aquí al trabajo, a la oficina. No podemos aguantar nada de eso, porque si toleramos eso estamos cayendo en la desigualdad, estamos fomentando la desigualdad, ¿vale? Eso es un acoso sexual de ese que queda un poco siempre encubierto en el ay, si solo era un piropo, ay, perdona si te ha molestado. No, pues vamos a intentar evitarlo y desde el primer día que a cualquier comentario así jocoso, divertido o de chiste machista o tal que no nos guste, pues lo vamos a dejar claro en el trabajo. Vamos a decir, mira, yo aquí soy una trabajadora como tú, compañero, y vengo aquí a trabajar, ¿vale? A ti no te gustaría que yo hiciera bromas sobre tu condición sexual, pues lo mismo conmigo. Y hablando se entiende la gente, quiero decir, si desde el principio cortamos eso, pues será más fácil que no siga a más, ¿vale? También depende, ¿no? Hoy en día ya a muchos hombres, sus madres y sus padres los han educado ya en el respeto a las mujeres, pero tenemos que tener muchísimo cuidado en no permitir ni bromas jocosas, ni piropos feos, ni gestos que nos sintamos incómodas o en situación desagradable, ¿vale? Entonces eso, las primeras que tenemos que pararlo somos nosotras mismas. En cuanto vean rechazo y que tú cortas esa situación, lo normal es que cambien la actitud si son personas normales. El acoso moral, el mobbing, ¿vale? Es una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema hasta el punto de sistemática, repetitiva, recurrente durante un tiempo prolongado, ¿vale? De manera que llega a hundir a la otra persona, ¿vale? Esto puede ocurrir muchas veces con la finalidad, pues a lo mejor de conseguir un ascenso laboral, de conseguir ser más tolerado o más respetado en mi comunidad, entre mis vecinos, entre mis amigos, entre mi familia, y puede llegar a perturbar, ¿vale? Y puede llegar a someter a alguien a trastorno psicológico, ¿vale? Esto creo que es muy importante que seamos capaces de detectar. Cuando una persona ya es muy incidente, muy hiriente, no insiste y es muy pesada y muy agobiante hacia otra, tenemos que saber parar los pies y saber decir hasta aquí, e incluso pedir ayuda, ¿vale? Hablar con tu médico, en tu centro de salud, poder hablar con un psicólogo, poder hablar con tu familia, con tu marido, con tus hijos, tal, y comentar, me está pasando esto con esta persona, tanto en el trabajo como en la familia, como en tu vida, en tu entorno social, para poder frenar a tiempo y no llegar a situaciones límite. Bueno, los planes de igualdad, que aquí en Romi tenemos nuestro plan de igualdad, ¿vale? Son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de las situaciones desfavorables tendentes a alcanzar hacia la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿vale? Y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Con lo cual, en todos los entornos, tanto en el laboral, asociativo, social, etcétera, en el deporte, ¿vale? Se ha hecho necesario y se establece como norma el que se tengan planes de igualdad para poder tener establecidos todas las normativas, ¿vale? En las que no se haga de menos a nadie, ¿vale? Se tenga la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Bueno, los planes de igualdad, ¿qué contemplarán? Pues el acceso al empleo y a la contratación en igualdad de condiciones, la clasificación profesional en igualdad de condiciones, la retribución, es decir, el sueldo que sea igual para hombres y para mujeres realizando el mismo trabajo, prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el entorno tanto laboral como social y familiar, y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar también en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Para eso quiero que sepáis que ha costado muchos años, pero ya tenemos nuestro Ministerio de Igualdad, que era necesario para poder llevar adelante las leyes en favor de la mujer, en defensa de la mujer, y las leyes para poder marcar las normas en los planes de igualdad en todos los estamentos de la vida. Pues la conciliación de la vida familiar y personal depende de todos, ¿vale? Depende desde la educación que le demos a nuestros hijos e hijas hasta cómo convivimos con nuestros mayores en casa, ¿vale? Esta introducción, la conciliación de la vida familiar y personal, la introducción de sistemas de permisos, ¿vale? Por razones familiares, permisos parentales, permisos de atención a la infancia y a personas mayores o dependientes, y crear una nueva estructura de organización laboral donde esos permisos se vean como algo cotidiano y normal. Sé que los trabajos no están bien, no son fáciles, no son buenos momentos, pero tenemos que tener claro que no podemos ir perdiendo derechos. Es decir, lo que hemos visto en el desarrollo histórico de conseguir la igualdad ha costado muchísima lucha de muchísimas mujeres y de muchísimas personas en general por tener esos derechos laborales. No tenemos que perderlos. La responsabilidad sobre los hijos, sobre las personas enfermas en casa, sobre nuestros mayores y sobre la responsabilidad sobre la vida en general recae en hombres y mujeres, en todas las personas adultas, con lo cual tenemos que tener la capacidad y esos permisos para poder compartir las responsabilidades familiares y domésticas. Un hombre puede ser un estupendo educador, un hombre puede criar perfectamente a sus hijos, puede darles de comer, puede llevar una casa adelante si lo hemos educado desde pequeñito a que sepa realizar todas esas tareas, ¿vale? Y una mujer puede ser una estupenda y una gran profesional y al mismo tiempo también una gran madre, igual que un hombre, ¿vale? Podemos trabajar y podemos estudiar, podemos criar, podemos cuidar, podemos realizar todo las dos, lo mismo los hombres que las mujeres. Como vamos a poner un ejemplo de lo que sería la igualdad en las empresas, ¿vale? Pues sería establecer temporalmente ante una vacante, ¿vale? Un hueco que ha quedado libre, disponible porque una persona se ha ido o se ha jubilado, en igualdad de méritos y de capacidad de quien contrate preferentemente a mujeres en aquellos puestos donde su presencia sea minoritaria, ¿vale? Incidiendo especialmente en los puestos de responsabilidad, de dirección y en aquellos centros territoriales, ¿vale? Donde el desequilibrio entre sexos sea aún mayor. Es decir, si quiero que funcione bien mi empresa, se trata de ir igualando. En los puestos donde normalmente tengo más hombres, pues voy a ir introduciendo cada vez más mujeres hasta que tengamos más o menos un número al 50% entre hombres y mujeres, con lo cual eso será un ejemplo como empresa de igualdad real, ¿vale? Y además generará que las nuevas personas que vayan entrando se sientan cómodas trabajando con hombres y con mujeres. Tenemos que pensar que los hombres con los que trabajamos son nuestros compañeros de trabajo y sentirnos cómodas trabajando si el respeto es mutuo. Y para pedir respeto tenemos que ser las primeras respetuosas con nosotras mismas y con los demás, nosotras las mujeres. Bueno, la normativa mundial y la europea que rige todas las situaciones y para conseguir una igualdad real, ¿vale? Es lo primero la Declaración de los Derechos Humanos. Todos somos iguales, las normas internacionales de trabajo de la OIT, ¿vale? Que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿vale? La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Directiva 92/85 de la Comunidad Económica Europea sobre los derechos de la embarazada y el periodo de lactancia, donde ahí se cubre a la mujer trabajadora que tiene su periodo de descanso de las semanas necesarias para recuperarse del parto y el periodo de lactancia, ¿vale? La Directiva 2000/43 de la Comunidad Económica Europea y 2000/78 de la Comunidad Económica Europea sobre el principio de igualdad en el trato, ¿vale? Que eso ya está regulado desde el año 2000, imaginaos, hace 20 años. Y la Directiva 2002/73 de la Comunidad Económica Europea del Parlamento Europeo y el Consejo del 23 de septiembre de la transposición ley orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ¿vale? Que ya en el 2007 quedó reglamentada en la Comunidad Económica Europea. Es decir, ante la ley, los hombres y las mujeres somos iguales.
Si yo no trabajo y mi pareja trabaja, ¿no te parece exagerado que me ayude las tareas domésticas? Bueno, a ver, tú no trabajas de manera remunerada, pero sí trabajas. Realmente la tarea doméstica es un trabajo cansado. Lavar, planchar, ir a la compra, hacer la comida, limpiar los baños, limpiar toda la casa, atender a los niños, seguramente que vas a casa de tus padres y estás pendiente también de tus mayores, etcétera. Es decir, es un trabajo muy cansado, pero no remunerado. O sea, tú no trabajas, o sea, tú no tienes un sueldo, pero sí tienes un trabajo, con lo cual no pasa nada porque una persona cuando viene de trabajar te eche una mano con las cosas que pueda, pero está claro que las horas que está trabajando y tú estás en casa no vas a estar sin hacer nada. Me parece bien que vayas adelantando, pero cuando estáis los dos juntos o llega un sábado y podéis compartir tareas, podéis ir juntos a la compra para no venir tan cansada, te puede ayudar con los niños a bañarlos porque a esas horas ya está él en casa y tú puedes ir haciendo la cena, y entonces entre los dos pues la noche será más agradable porque un ratito antes tendréis terminada la tarea de bañar a los niños, tener la cena, podéis cenar y luego tener un rato tranquilamente para estar hablando cómo te ha ido el día, etcétera, etcétera. Creo que es algo más natural que llevar a forzar la situación. Es decir, todos los trabajos pueden ser remunerados o no, y el trabajo doméstico en España no es remunerado, nadie le da el valor que tiene, pero es un trabajo real de muchísimas horas. Realmente en una casa, si tú quieres, no paras nunca, ¿vale? Entonces es importante que si nos pueden echar una mano, entiendo que las horas, o una persona que trabaja fuera de casa y viene el viernes, pues solamente podrá a lo mejor colaborar un poquito el fin de semana, ¿vale? Pero el que viene de trabajar a las 6 o a las 7 de la tarde y hasta el día siguiente no se va a trabajar, es normal que llegue a casa, se pegue una ducha, descanse un poco, ¿vale? Y a lo mejor las tareas más, intentarás tenerlo todo más o menos recogido tú ya por casa, pero si quedan cosas, pues estar un rato con los niños, tal cual, aparte que es generar un vínculo paterno-filial muy bueno, que él se responsabilice a ratos también de sus hijos, ¿vale? Por ejemplo, o que te eche una mano pues en hacer la compra para los mayores, para tus padres o tal. Normalmente el rol de cuidar nos viene ya un poco en el ADN, porque desde pequeñitas nos han educado que somos las que tenemos que cuidar, pero realmente cuando llega el momento y cuando tal, compartir tareas nunca es malo para nadie. De hecho, el involucrarte en tu domicilio, con tus cosas, en las tareas de tu casa y compartir tareas con tus hijos y con tus mayores, creo que como persona te enriquece siempre, con lo cual no vamos a dejar toda la carga para ellos si nosotros no estamos trabajando fuera de casa, pero no pasa nada porque nos ayuden, ¿vale? No te sientas mal ni pienses que estás haciendo nada malo. Si una mujer nota que está sufriendo discriminación por ser mujer en su trabajo, ¿dónde tiene que dirigirse? Pues mira, lo primero sería averiguar si en esa empresa tienen un plan de igualdad, que deben tenerlo por ley, ¿vale? Como hemos dicho, hay unos planes de igualdad que se deben cumplir. Después debería hablar en primera instancia con las personas que trabajen en recursos humanos, ¿vale? Con su coordinador o con su tal como primer enlace, ¿vale? Si esa persona, ¿vale? Porque normalmente en esos cargos suele haber más hombres que mujeres a nivel de responsable, ¿no? Pues el jefe o el coordinador de área o tal, no le hace caso, no atiende razones, no cambia la actitud, ni siquiera se sienta a hablar con esa persona que está molestando a la mujer, pues directamente puedes acudir al Centro Mujer 24 horas, ¿vale? Donde te van a dar asesoramiento jurídico, laboral y tal, sobre el tema, una abogada te va a explicar, una psicóloga y tal, y después, en última instancia, si la situación llega a moving, a molestarte repetitivamente, a agobiarte en un parking, a sentirte incómoda, incluso con riesgo para tu integridad física, a la Policía Nacional, al 016. Bueno, chicas, para terminar el tema de igualdad, esto solo depende de nosotras, ¿vale? Creo que entendáis que la educación es la base fundamental para conseguir una educación. Tenemos que educar a nuestras hijas más como pequeñas guerreras que como pequeñas princesas, ¿vale? Porque los cuentos de príncipes y princesas pues a veces acaban bien, pero muchas veces acaban mal. Entonces realmente hay que educarlas en la sociedad en la que vivimos, y es una sociedad de lucha constante, de intentar conseguir derechos y sobre todo de conseguir el respeto de los demás, ¿vale? Entonces es muy importante educarlas en que ellas sepan notar cuando la situación es incómoda y sobre todo que sepan autovalorarse, que se valoren, que se crean capaces porque lo son capaces, tanto a nuestras hijas, sobrinas, primas, hermanas, etcétera. Se puede educar en todas las edades. De hecho, creo que quizá si nuestras abuelas nos oyen, pues se pueden sentir un poco incómodas, pero es que el mundo ha cambiado, el mundo en el que ellas nacieron no es el mundo en el que han nacido nuestras hijas. Importantísimo, tenemos que creer que somos capaces para poder conseguir esta igualdad.